Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y vean mi cara de felicidad porque estos programas que estamos haciendo con la entidad mexicana de acreditación, con las mujeres de música, son sumamente interesantes, técnicos y sobre todo tenemos gran conocimiento. Y lo mejor están hechos por mujeres que conocen, que saben, que dominan el tema y que están dispuestas a ayudarnos un poquito a comprender más los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de las normas en el sector agroalimentario y para tal efecto voy a empezar a saludar a nuestras invitadas. Gaby Jiménez, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alex. Gracias por la invitación y un orgullo estar sentada al lado de Mónica, Clara y Nidia, grandes promotoras del sector agroalimentario. Gracias. Perfecto, bueno, pues ella es la subdirectora de normas de la Dirección de Cultivos Agroindustriales de la Dirección General de Fomento a la Agricultura. Bienvenida y gracias por estar aquí. Vamos ahora con Mónica Geno, que es directora operativa del organismo de certificación de establecimientos TIF. Hola Mónica. Hola Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ¿qué más puedo decir que la introducción de Gabriela? Buenísima, ¿no? Es un gusto estar contigo y con estas mujeres tan enormes y con tanto conocimiento. Excelente. De ahí pasamos a saludar a Clara, Clara Suárez, directora de DESU, operadora, que es un laboratorio de ensayos en alimentos en Jalisco. Hola. Hola Hola, Clara. mucho gusto a todas y encantada de estar compartiendo este foro. Esperemos que salgan cosas muy buenas, de la expertise de cada una de nosotras. Entonces, pues, qué gusto compartir todo esto. Excelente. Y finalmente vamos con Nidia Orue, que es la directora del Clúster Agroalimentario de Nuevo León. Hola. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación y también muy emocionada de estar aquí con ustedes esta tarde. Qué bueno. Pues bueno, vamos a poner ahora sí, ahora sí que vamos a poner a prueba sus conocimientos. Ahora sí siéntanse temerosas porque las vamos a destrozar aquí. Como dijera el maestro Mauricio Garcés, las vamos a destrozar ahora sí. Pero nada más que en esta ocasión a sus conocimientos. ¿Por qué es tan importante tener normas en el sector agroalimentario y en especial, qué es lo que debería de saber la sociedad al respecto? Vamos con, ¿quién dice? Vamos con Gaby. ¿Qué nos platicas tú, Gaby? Muchísimas gracias. Bien, pues en particular creo que es relevante entender que en el sector agroalimentario los instrumentos que se puedan tener para definir las especificaciones de calidad comercial o bien los instrumentos que se tengan para regular todos los aspectos de inocuidad relacionados con los productos que consumimos en el día a día es relevante. Entonces, de ahí la importancia de difundir y sobre todo de promover el uso tanto de los estándares de calidad, las normas mexicanas de calidad comercial que tenemos para una gran cantidad de productos, es decir, si tomamos el supuesto de que todo está normado, la silla donde tú estás sentado tiene una norma de calidad específica para la construcción de esos elementos y obviamente este tipo de normas cuando son regulatorias aseguran, dan la certidumbre al consumidor final de que lo que está llegando a nuestra mesa es apto para su consumo. Y esto implica toda una cadena regulatoria que conocemos y ya te lo platicará probablemente alguna de nuestras compañeras, particularmente OCETIP, da la certidumbre desde la producción de un bien, desde que está concentrándose si será apto el área de cultivo o en la parte de producción animal, que obviamente todo lo que llegue a nuestro refrigerador cuente con los elementos necesarios para asegurar que lo que tú comes el día de hoy no va a hacerte daño y está verificado y está vigilado por diferentes autoridades sanitarias en nuestro país. Gracias. Excelente. Mónica, ya te tiraron a ti el, ¿cómo se llama? El La bolita. siguiente turno. Platícanos, Mónica. ¿Por qué es Ah, ok, importante? perfecto. Perdona, ya te interrumpí. No digo, ¿por qué es Pues importante? A ver, platícanos. mira, como una plática de café, porque quiero retomar justo lo que estabas comentando. ¿Qué es lo que tiene que saber la población en general?
A nosotros normalmente hablamos con este lenguaje técnico, pero es muy complicado a veces que incluso nuestra misma familia sepa a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Es un poco difícil a veces de explicar y qué bueno que nos das esta oportunidad y que existen justo estos foros para que podamos hablar. Pues lo que tiene que conocer la población es que cada que tú te sientas a desayunar, a comer, a cenar, a comer un snack, pasó por muchas manos y profesionistas, todos estos alimentos que te llevas a la boca. Y creo que Gaby hizo mención algo, la inocuidad, que no te haga daño. Básicamente nosotros trabajamos día a día en cada una de los eslabones de la cadena productiva para que todos los productos agropecuarios que llegan a nuestra mesa no nos hagan daño. Y no nos hagan daño solamente porque no contengan bacterias o virus o parásitos o microorganismos, sino tampoco pues estén caducos o tengan algún problema en particular. Entonces, para que tú te sientas tranquilo de que tu familia al tomar un vaso de leche, a comer un huevo o al comerte una fruta, esté certero de que nosotros estamos auxiliando día a día diferentes profesionistas, ingenieros, médicos veterinarios, químicos, para que pues básicamente los alimentos que llegan a tu mesa sean seguros y que tú puedas consumirlos y no tengas ningún problema. Eso es lo que nosotros hacemos día a día. Eso es lo que hace la normalización y la regulación de los alimentos, básicamente. Excelente. Fíjate, Clara, que un tema curioso, cuando estábamos preparando este programa, estábamos platicando con varias personas y les decían, bueno, ¿cuál es la etiqueta que más les llama la atención de los alimentos? Y nada más, tú dime, ¿cuál crees? Adivina cuál crees que es la que le llama la atención a la mayoría de las personas. Pues las que mencionan que es un alimento natural, sano, artesanal, o sea, hay muchos factores, se llama etiquetado limpio cuando la etiqueta trae menos compuestos químicos y en general que diga que es natural. ¿Estoy en lo correcto? No, la que más ve la gente es la de la caducidad. Esa es la que más, la que primero ve la gente. No les interesa cómo está integrado, no les interesan los complementos, ni quién lo hace. Les llama mucho la atención saber que el producto no esté caduco. Porque de antemano, por todo, cuando le preguntábamos a las personas, oye, ¿por qué consideras que la caducidad es tan importante? Y me dice, porque si me tomo algo caduco, seguramente voy a acabar con alguna enfermedad estomacal y en el baño. Eso es por lo que más llama la atención, ¿no? Curiosamente. Por eso es que tiene razón, o sea, deberíamos de ver las otras, cómo se está integrado, etcétera. Pero te puedo decir que más del 80% de las personas, la única etiqueta que ven primordial es que no esté caduco el producto. Mira, sí que es novedad para mí, pero es muy importante y qué bueno que la gente lo hace, porque realmente es un dato que se debe de valorar y bueno, hasta donde yo tenía conocimiento, la gente no se fija en ello, pero pues qué bueno que ya empieza a ser notorio, porque sí es muy importante. Hemos mencionado a través de las respuestas la parte microbiológica que no es inocua y muchas veces nos enfocamos más en la parte microbiológica. Sin embargo, hay otras situaciones, ahora sí que yo soy química, que deterioran los alimentos y que a veces ni siquiera son percibidos, o lo deterioran o vienen contaminados. Si estoy hablando de metales pesados, si estoy hablando de solventes de la misma bolsa que van al alimento, estoy hablando de fraude alimentario, que te venden, ahora sí que gato por liebre, a veces intencionado, a veces no intencionado. Estoy hablando de pesticidas, de otros contaminantes químicos que a veces los dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque no me van a dar diarrea de aquí a mañana, pero con el tiempo sí me van a producir enfermedades que pues realmente no las valoramos tanto por desconocimiento, porque simplemente pues no lo vemos a simple vista como un alimento inflado, lleno de hongos, todo verde, todo pegostioso. Pues eso sí, luego que huelen feo, pues luego lo rechazo. Pero un metal pesado no lo voy a ver, no lo voy a sentir, y entonces pues eso sí lo voy a consumir. Y entonces pues es otro tipo de inocuidad que no está relacionada directamente a la microbiología, pero muy importante y tristemente pues que cada vez
tiene mayor importancia por tantas enfermedades que decíamos, antes no había esto, pues sí, pero ya hay de todo más, ¿no? Entonces cáncer, los metales pesados están muy al día, los plaguicidas, Y, por citar algunos. sí, y fíjate que también nos llamó la atención de que normalmente las personas que tienden a ver con mayor detenimiento las instrucciones o las notas que vienen en los alimentos son los que tienen alguna alergia a algún tipo de alimento, para efecto de evitar cualquier tipo de repercusión. Pero de ahí en más, te digo, la primera cosa que ven las personas son la etiqueta de caducidad. Y quienes lo hacen son los alérgicos a algo. Qué curioso, ¿no? Dentro de las cosas que llama la atención, son de esos detalles. Y por el otro lado, Nidia, ¿qué nos puedes platicar tú al respecto? Pues bueno, mira, ya lo han comentado mucho aquí mis compañeras, pues nosotros los que estamos en el tema de asegurar ese inocuidad, esa calidad de los productos, pues estamos trabajando día y noche. Hay muchas personas que están velando por esa seguridad en los alimentos y esto es para cuando el consumidor pueda abrir su refrigerador o puede ir a un supermercado y pueda encontrar un alimento seguro. Desgraciadamente, pues el camino no resulta ser tan fácil porque pues nuestra cadena de suministro es muy complicada. Empieza desde la semilla, o desde, les digo, pues desde la vaca o el pollito, la ganadería, que pues tienes que estar cuidando la alimentación de los animales, tiene que estar cuidando el riego de las plantas, los fertilizantes que se le están agregando, porque bueno, todo esto al final va a ir eh, se va a ir acumulando o va a ir haciendo que tu producto final, o sea, tu jugo o tu hamburguesa o el alimento que ya se vaya a producir, que vas a tener al final, pues bueno, puede estar comprometida esa inocuidad, ¿no? Entonces, mucho también del proceso que se tiene que cuidar, pues es toda la cadena logística, toda la cadena de frío y luego ahí no solamente entran pues las normas de inocuidad, sino luego ya entran también otras normativas de transporte y de otros que están otras compañeras aquí de música que pues ellas regulan toda esta parte de electrónica o de eléctrica y demás de los cuartos fríos y muchas otras, ¿no? O sea, la otra vez estaba un paréntesis y un comercial. Aquí en Monterrey, bueno, yo estoy en Monterrey y aquí en Monterrey habemos 13 clústeres. Y entonces un día me puse a hacer cómo interactuaba el clúster de nosotros con el resto de los clústeres y cómo interactuaban los otros clústeres entre sí. Y entonces realmente vi que alimentos interactuaba con el resto de los clústeres, o sea, con el tema automotriz, con el tema de electrodomésticos, con el tema de aeroespacial incluso, porque pues también durante la transportación y cuando son las exportaciones, pues muchas veces utilizas aviones. Y pues luego también no solamente son las regulaciones, cuando quieres exportar, y bueno, aquí Mónica ha de ser experta también en eso, cuando quieras exportar, pues no solamente es cumplir las normas mexicanas, sino también las normas de otros países. Entonces, sí, pareciera de repente muy sencillo, pero hay mucha ciencia y hay mucha normatividad detrás de todo el proceso y que, bueno, pues no se ve tan fácil, ¿no? Wow, fíjense que, reitero, me interesó mucho el tema y me puse a ver antecedentes en la historia de lo que eran las normas o los cuidados en la alimentación, ¿no? Y curiosamente me llamó la atención, gratamente, que los aztecas tenían algunos tipos, evitaban combinar alguna serie de alimentos. Pero el antecedente más antiguo que encontré fue con los chinos, que ellos también evitaban ciertos alimentos para efecto de que la población fuera más productiva. Incluso entre estos datos, encontré que la comunidad judía a través de los alimentos kosher quizás son los que más llegaron a crear el estereotipo de las normas como lo pudiéramos entender hoy, porque ellos de alguna manera lo documentaron. Lo demás nada más estaba como referencias, pero ellos sí lo documentaron. En ese sentido, y obviamente no nos vamos a ir a la historia, pero de lo que sí podemos platicar es realmente los estándares en los alimentos,
en el sector agroalimentario? ¿De cuándo es el pasado más remoto que tenga México? Vamos contigo, Gaby. Gracias. Mira, realmente nos podríamos ir como antecedentes a inclusive a la época es justo en este comparativo que hace sobre los referentes que se tienen a nivel de cómo empezó el hombre a cuidar su salud, pues realmente tenemos referentes hasta con los aztecas. Y te quiero platicar de un producto que es el amaranto. Quizá ustedes lo tengan en mente, ¿verdad? Ahora en esta modalidad nutricional, donde promueve el uso de productos que sean saludables. El amaranto, por ejemplo, es uno de los productos que tiene una mayor durabilidad y se tienen antecedentes de buen resguardo de amaranto desde la época prehispánica. Es un alimento que está aprobado por el Instituto Nacional de la Nutrición en diversos estudios, que es un producto que puede ser almacenado hasta por 100 años y sigue fresco. Posteriormente yo creo que podemos remontarnos un poquito a la época de la colonia, en donde se empiezan a instalar ministerios. Tenemos que inicialmente pues ya se inician los ministerios de economía, y ahí es donde siguiendo un poquito también la pauta de la revolución industrial y obviamente si nos vamos remontando un poquito más a los periodos de guerras, estaríamos platicando de la Segunda Guerra Mundial, que da origen a un organismo posteriormente que se llama la Organización Internacional de Normalización, pero previo a esto o muy emparejado, posterior a estos eventos lamentables de guerra, se crea a través de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO un comité que es el Codex Alimentarius y que se hace responsable obviamente de la seguridad alimentaria en el mundo. De tal suerte que todas los escritos que se desarrollan dentro del Codex Alimentarius, tiene 23 comités técnicos que trabajan en diversos temas. Hay comité de higiene de la leche, higiene de la carne, frutas y hortalizas frescas, tenemos también el Códex de especias y hierbas culinarias, tenemos el comité de residuos de medicamentos en animales, y esto genera a nivel internacional compromisos de salud que se establece obviamente que las dependencias del gobierno de cada uno de los países miembros de la OMS y de la FAO empiecen a regular y empiecen a vigilar y empiecen a desarrollar además documentos consensuados no solamente por los propios del país, sino por los expertos de todo el mundo, para tener documentos que son los estándares que ha generado el Códex en materia de alimentos, como el piso mínimo para el piso mínimo de cumplimiento para asegurar que un país está produciendo alimentos con seguridad alimentaria. De tal suerte que corresponde a la Secretaría de Economía en su momento, al ser signatario en esta parte, a través de la Dirección General de Normas, con diferentes esquemas a lo largo de la historia de los últimos sexenios, es quien es el punto de contacto oficial con estos organismos internacionales y quien a nivel nacional, con la Ley de Infraestructura de la Calidad recientemente adoptada, pues ministra o mandata sobre todas las dependencias del gobierno federal a desarrollar regulaciones que son, en este orden de ideas, son las normas especiales mexicanas de cumplimiento obligatorio, y también da la pauta para que se creen los organismos de normalización y de certificación, que son organismos privados, que a través de comités técnicos de normalización nacional desarrollan estándares consensuados con toda la cadena productiva, hablando particularmente de alimentos, de medicinas, de medicamentos y de residuos veterinarios, plaguicidas o todo lo que pueda referir a inocuidad, conformando grupos colegiados. Entonces, la normalización verdaderamente tiene mucho sentido. Además, obviamente, hay una línea muy clara sobre cómo proceder y cómo desarrollar estos estándares, y esto pues es lo que afortunadamente al día de hoy ha permitido que el sector agroalimentario tenga una gran cantidad de información en cuanto a qué cumplir en referentes de calidad comercial y cuáles son
las normas obligadas para también asegurar nuestra producción, desde que se piensa en el sembradío o bien se piensa en el tratamiento de los animales para que estos al llegar obviamente a la parte del rastro se tenga la certidumbre de que estos animales son sanos e inocuos, hasta seguir las cadenas de suministro y que pueden ser rastreables inclusive. Ahí nuevamente reitero la importancia de los esquemas de trazabilidad que ya han ido comentando, para que pues al final del camino, si hay algún elemento que sea dañino, ejemplo, pues se han encontrado, Estados Unidos nos ha, por así decirle, levantado una queja porque les ha llegado algún producto como cilantro que está contaminado. Hay la evidencia suficiente por parte de México para decir, a ver, vamos viendo cómo estamos en el camino, y resulta que pues a veces también esto permite un sesgo en la información, a veces son sesgos equívocos por temas de competencia comercial, pero a final de cuentas, el tener normas en cualquiera de estas dos líneas, ya sea de calidad comercial o ya sea en calidad de regulaciones, e inclusive existen las normas que te permiten crear esquemas para tu empresa que aseguren un sistema de gestión de la calidad que a final de cuentas pueda ser rastreable hasta el punto de venta en anaquel. Sería más o menos como el histórico referente de la normalización en nuestro país. Y súper completo. Y fíjate que ya me están haciendo el público, lo cual agradezco, me está haciendo favor de llegar a algunas preguntas. Pero antes de entrar a la de ellos, Mónica, una pregunta. Tú como directora de un organismo de certificación, obviamente la mayoría de las normas las aplican la economía formal, pero la gente me están haciendo una pregunta, dicen, oye, pero en los mercados que cada vez hay más piratería, ya no solo de productos, sino de alimentos que son, ¿cómo se llama? Empaquetados, etcétera. ¿Realmente cómo nosotros sabemos si esos alimentos cumplen con las normas o no? Porque nosotros vamos al mercado y obviamente no hay controles ahí, nosotros confiamos en lo que nos venden, pero para nosotros como personas, ahora sí que de a pie, ¿cómo percatarnos de que realmente cumplan con las especificaciones adecuadas? Es una muy buena pregunta y básicamente creo que eso es lo que necesitamos. Nuestro país necesita que como consumidores estemos más involucrados. Y básicamente esto tiene que ser justo como dices, ¿no? El día a día cuando vas al mercado y haces la revisión. Y yo creo que el primer paso es esto, contar con personas que te puedan dar información certera de lo que realizamos para que lo que llega a tu mesa está inocuo y sano. Ya que voy. ¿Realmente están seguros que en el mercado no hay regulación? Porque en teoría y según lo que sabemos las que estamos aquí, sí hay una regulación. El hecho de que nosotros como ciudadanos de a pie no la conozcamos no quiere decir que no exista, porque sí existe. Porque en el mercado no se vende nada más por vender. Sí hay fraude alimentario y básicamente me parece genial, Gaby, que hayas mencionado todo este histórico, porque bueno, yo recuerdo también, y como decía Nidia, el fraude alimentario. En la época victoriana se empezó a dar el fraude alimentario porque le ponían, por ejemplo, a la harina para preparar el pan, tiza, para que se viera más blanquita, o le ponían cromo a la mostaza para que se viera más amarillita y más apetecible. Y entonces eso no tenía por qué estar ahí y le causaba daño a la gente. Y resultó que, por ejemplo, en la época victoriana, comer alimento era un riesgo porque te podías morir a los 5 segundos porque te estabas envenenando de cosas que, como decía Clara, pues no lo detectas. Tú en tu dedómetro no sabes qué es lo que contiene esto. Pero mi recomendación es, de verdad, necesitas aprender a ser un buen consumidor y no solo revisar la etiqueta por la caducidad. Necesitas preguntarte qué es lo que quieres llevarte a la boca. Y necesitamos también tener mayor exigencia con nosotros, con nuestras autoridades, pero también ser más responsables como ciudadanos de pie, más exigentes, más participativos. Justamente por eso, pues algunos países, o en general, bueno, la Unión Europea, a veces se dicta y saca del mercado productos simplemente porque el ciudadano de a pie exige cuestiones, ¿no? No nada más los entes reguladores. Creo que esto es coordinado, es necesario,
y no nada más revisar la caducidad. Y creo que estos programas como el que tú realizas y el que nos invites, el que podamos platicar, podamos hablar este lenguaje ciudadano, permite empapar a las personas de lo que puede hacer y a dónde se puede acercar. Por ejemplo, yo te podría decir, bueno, ok, si tú quieres tener la certeza de no consumir un producto cárnico que te haga daño, a ti te asusta el hecho de que pueda contener, no sé, algún principio activo, hormonas o cualquier cosa, pues consume carne certificada tipo inspección federal. Las autoridades reguladoras verifican y garantizan desde las unidades de producción primaria la engorda, el uso de alimentos, el uso de medicamentos, el tiempo de retiro, cómo es el sacrificio de estos animales, se revisa el bienestar animal, todos los productos que se utilizan en estos animales, tanto en la parte de farmacéuticos, vacunas, alimentos, están regulados también por la autoridad. Entonces, cuando vas al súper, tomas este empaque y ves un sello que dice tipo inspección federal, esto te va a garantizar mucho. No solo veas la caducidad, busca otro tipo de sellos, empápate, trata de acercarte con personas. Ahora tenemos tanta diversidad de información, ciertamente eso también puede volverse algo un poco complicado porque luego no tenemos información certera o luego tenemos leyendas urbanas por ahí que andan pululando, pero si empiezas a revisar y empapar te vas a dar cuenta que México ha sido pionero y es reconocido en el tema regulatorio. De hecho, por ejemplo, en el 2009 la OCDE nos calificó como el quinto mejor país que contiene estos programas de regulación y eso a veces no lo sabemos. Y la verdad es que hay mucha gente que nos cuida y cuida lo que llevamos a la boca, ¿no? Entonces creo que es ese punto. Creo que tenemos que hacernos más participativos y ser consumidores exigentes. No, me parece bien lo que está diciendo y te agradezco mucho porque te digo, justamente es lo que nos está comentando el público. La verdad no sabíamos que existían este tipo de regulaciones dentro de los mercados. Sabíamos que existía la obligación de ofrecer productos serios, o sea, de establecimientos, de adquirirlos. Ahora sí que todo es de buena fe, ¿no? Pero no sabíamos que existían estas regulaciones. Al contrario, te agradezco mucho que nos hayas comentado esto, porque reitero, no, y para la gente que nos está preguntando ya lo saben, sí las hay. Pero, por ejemplo, otra pregunta que me están haciendo el comentario, y te la dejo a ti, Clara. Por ejemplo, nos están diciendo, hay veces que compramos productos lácteos, pero hay veces la diferencia de los precios no la entendemos, no se justifica, porque tal pareciera que bien, si bien es cierto que tienen algunas características distintas, hay veces que los precios se disparan enormemente y todos son, por ejemplo, en el caso de las leches, todos son leches. Entonces, ¿cómo reconocer realmente las leches que nos sirven de las que realmente son, no es que no nos sirvan, que tienen menos bondades nutritivas? Sí, mira, esta nueva norma de etiquetado, ahorita nuevamente retomando el tema de qué es lo que la gente lee más, que me causó ruido, pero en esta nueva norma, bueno, más bien es la misma norma, pero se modificó. Ya nos habla muy gratamente de la denominación del producto. ¿Qué es la denominación? Es la manera correcta que está sujeta a una norma, en este caso la leche tiene una norma, y ahí nos dice que es leche. Y hablando de lo que sí viene pues de un mamífero, que es lo que realmente es leche, entonces ahí dice, puede decir leche, producto lácteo, leche reconstituida. Todo esto ya es obligatorio que lo lleve escrito. Entonces, si no está esta denominación ahí puesta correctamente, pues el producto no está cumpliendo. Pero para un público en general lo que debería decir es leche, porque esa es la denominación correcta que maneja la propia norma. Entonces, el decir por qué el precio es variable, pues vamos viendo de qué producto se trata, y si no nos queda claro con la denominación, volteo a ver los ingredientes y a ver qué me dice qué ingredientes trae, porque también eso es muy importante. Y la norma dice que la leche pues es la secreción de una glándula mamaria de un mamífero, entonces puede ser de cualquier mamífero la leche.
Porque luego viene la leche de coco, la leche de almendra, esas no son leches, porque pues las almendras no tienen glándula mamaria, No. entonces no se pueden denominar así, y es muy común leche de soya, leche de alpiste, leche de coco, y esas no son leche, aunque bueno, esas son más caras normalmente. Otro de los factores importantes es el empaque, no es lo mismo comprar una botella de cristal, a una de plástico, a una Tetra Pak. El proceso también es muy importante, no es lo mismo una leche pasteurizada que una ultra pasteurizada, que son las de la cajita, estas duran más. Entonces son una serie de situaciones, pero que todo lo podemos ver, el chiste es entenderle. Y en el tema de la leche hay que ver cuál es su nombre que se le está dando. Y ahorita la norma es muy enfática. Y si no es leche, le vas a poner un letrerote que diga imitación. Entonces ahí verán qué es lo que realmente estamos comprando. Perfecto. En el caso, Nidia, aprovechando que tú estás allá en Nuevo León, tú lo que vives es que, pues vamos, vivimos en un mercado sumamente influenciado del mundo gringo, norteamericano. Ves demasiadas franquicias. Y justamente la siguiente pregunta que nos están haciendo es eso. Hay una doble, a veces hasta triple regulación en las franquicias, porque no solo deben de cumplir las normas nacionales o los estándares internacionales, que es el origen de procedencia, sino también las propias normas de calidad de alguna manera del establecimiento, del negocio. En ese sentido, el hecho de consumir en este tipo de lugares que son de franquicia, ¿de alguna manera crees que represente más una mayor seguridad para el consumidor? Híjole, me ponen la pregunta difícil Bueno, y eso es no lo que el porque, público, no yo, yo soy buena onda, el público es el que está preguntando. oye, me ponen la pregunta difícil porque como que me pones ahí como que en doble, como que todo lo que diga puede ser usar en mi contra, pero aquí definitivamente es que no deberíamos de tener que hacernos esa cuestión, porque hay normas mexicanas que cumpliéndolas no deberíamos de decir que si, o sea, que si hay una empresa que tiene doble, triple regulación es mejor que una que solamente cumple con normas mexicanas, porque en realidad las normas mexicanas están muy completas para poder consumir los alimentos o sea, sin ningún problema, ¿no? Aquí el tema, pues, es el poder seguirlas. O sea, yo creo mm, que, no hay diferencia. O sea, realmente hay y déjame aclararlo, o sea, están las normas mexicanas y luego hay otras instituciones o algunas normativas de algunas, como dices tú, franquicias, que luego incluyen algunas otras cosas o incluyen otras políticas que pueden venir de otros países que incluso, pues, ahí viene también a veces como temas también de compliance, o algunos temas también que ahorita ya está entrando mucho el tema de sustentabilidad o de responsabilidad social, no tanto en el tema no solamente en el tema de inocuidad, ¿no? Es así a lo mejor un poquito, poquito el tema. Oh, muchas gracias. No, digo, nada más lo hace el público, no creas que yo te complico la vida. No, créeme que no, yo soy Ah, buena bueno, persona. Bueno, oye Gaby, otra de las cosas que nos estás haciendo favor el público de señalarnos, dice, estuvo excelente el relato que nos hizo por la historia, brevemente, de lo que es las normas en materia de calidad en alimentos. Pero, ¿qué nos puede decir del pulque? Porque el pulque fue una bebida regulada toda la vida, bueno, ahora sí que desde años, antes de, ¿cómo se llama?, de la independencia, de la conquista. El pulque era la bebida y tenía ciertos estándares que obviamente no, quizá no estaban tan regulados como ahora. Pero ¿qué nos puedes comentar de las normas que han habido? Normas en el pulque. Bien, pues sí puedo comentarte algo para cerrar un poquito la pregunta que le compartiste a Nidia, y es para que quede una claridad enorme de la importancia de la participación de México en organismos internacionales de normalización. Con esto yo lo que quiero comentarte para que le quede muy claro al público es que cuando nosotros compramos en un lugar que pertenece a una franquicia, hay dos líneas. La primera es el franquiciatario está obligado a cumplir con los requisitos de la franquicia.
para que no confundan que tenemos doble regulación. No. El interesado tiene que demostrar ante quien otorga la franquicia que cumple con los requisitos para que el producto que se va a poner en un anaquel bajo el nombre de una franquicia, ¿sí? Son los requisitos del el dueño de la franquicia, para que asegure que se va a producir el producto de forma idéntica como se produce en cualquier otra parte del país, pero es una especie de compromiso entre el comprador y el vendedor para la franquicia. En materia de normas, siendo la franquicia algo que esté en México, está obligado a cumplir con las normas y regulaciones que al país le aplican en cuanto a sus productos. Y esta es una defensa muy importante de nuestros propios productos. Entonces, no hay sobreregulación. Ahora vamos a la pregunta del pulque, que ya por aquí está haciendo friecito y sí se antoja algo un poquito más intenso en la bebida. Y hablando de bebidas, te comento, el pulque, el mezcal, el tequila, el bacanora y cualquier otro destilado de agave o cualquier bebida espirituosa debe de cumplir con las especificaciones sanitarias de una norma oficial mexicana que además en este momento se está actualizando, ¿sí? No tengo ahorita a la mano, son 2 normas oficiales mexicanas que vigilan, digamos, las especificaciones sanitarias, que es particularmente lo que ocupa, y también habla un poquito sobre cada una de estas, de las especificaciones que hacen diferente a estos productos llamados como bebidas espirituosas. En un momento dado se pretendió desarrollar, digamos, una norma específica para el pulque, incluso también estaba como que candidateada para establecerse una denominación de origen. Sin embargo, por ser este producto un producto que se debe de consumir casi de inmediato, derivado a que es un producto que fermenta rápidamente, quizá lo relevante es comentarte que a esta bebida espirituosa lo que le aplica es la norma oficial mexicana para bebidas alcohólicas en lo que corresponde a la parte de las especificaciones sanitarias. Entonces, no se tiene en este momento, como tenemos para algunas otras bebidas alcohólicas, la facultad para envasar, y son temas más que nada de producción, pero ten por seguro que la COFEPRIS, a través de el área de vigilancia sanitaria, pues establece, digamos, hace todo un esquema de vigilancia, pues para asegurar que este producto sea inocuo para el consumidor final. Pero, no sé si está, sí, Gaby, nada más una pequeña pregunta. ¿O habría más preguntas? Sí, no, es que lo que se referían es desde cuándo hay antecedentes de que se haya regulado o se hayan creado este tipo de normas para concretamente el pulque, es lo que nos está preguntando más la gente. Y no existe una norma específica para pulque, es lo que te estoy comentando, para que a tu público le quede claro que al momento a este producto lo que le aplica es la norma oficial mexicana para bebidas alcohólicas, y sí podría yo comentarte que probablemente la norma que hoy por hoy nos está, digamos, regulando, tiene antecedentes en la Dirección General de Normas en la Secretaría de Economía, aproximadamente en los 80. 80, perfecto. Mónica, tú que tienes la oportunidad de como organismo certificador, y obviamente las 4, pero nada más hago el caso concreto de Mónica, de estar todo el tiempo viendo las mías internacionales, habías dicho que México es un referente, tiene una gran participación y todo. De alguna manera te pregunto, ¿qué tanto, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, que están interesados en desarrollarse en esta materia, qué tanto tienen de campo para que ellos vayan a lograr sus sueños dentro de lo que es el sector alimentario? ¿Sabes qué? Muchas gracias por preguntar eso. Es maravilloso que alguien se interese justo en esta parte. Todo el campo que quieras. Yo creo que el tema de la normalización, el tema de regulación, es poco popular, digamos, no es como una popstar. Básicamente en las actividades que nosotros realizamos, incluso a veces, no sé si a mis compañeras les ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones,
a la gente cree que yo no me dedico a mi profesión y que yo básicamente me dedico a estar en un escritorio y qué aburrido. Y la verdad es que no, es una cuestión fascinante, aprendes muchísimo, conoces mucha gente. Yo ahora estoy en el sector privado, pero durante aproximadamente 11 años estuve en gobierno federal y es muy gratificante poder representar a tu país y poder ir a platicar con otros países de tú a tú y decirles cómo es la regulación y cómo proteges a la población con la normalización, con la regulación, cómo es que generas los instrumentos legales. Entonces, básicamente sí es un área poco explorada, o sea, si revisas tú en el campo de las profesiones esta parte de la regulación, a veces he notado que en las universidades le dedican un tiempo muy pequeñito o a veces son materias que solo son optativas, como que nos impulsa. Hay mucho campo, hay mucha información. Por ejemplo, en el caso, yo soy médico veterinario de profesión y básicamente creo que es un área que puede ser explorada por quienes están en este momento estudiando. Es un área que se paga bien, porque imagínate tú que si te pones a estudiar toda la normatividad, la conoces, te empapas y empiezas a trabajarla, tú le ayudas o bien a la autoridad para seguir actualizando, modificando, aperturando mercados, o puedes ayudarle a la industria a generar empleos, a poder hacer crecer estas empresas. Pocas son las personas o los profesionistas que se dedican a esto, y es un área que no te digo que te haces millonario, pero es un área en la que te va muy bien y puedes generar una carrera importante. Entonces creo que los estudiantes tienen un lugar que poder ocupar y no irse a lo clásico. Pero como para cerrar esto, porque obviamente yo no tengo una bolita mágica, ¿verdad? O sea, finalmente es pasión, dedicación, amor por lo que haces. O sea, así vendas tamales, tengas cualquier negocio, cualquier cosa, mientras la hagas con amor, con pasión y con dedicación, en el área en el que estés, aunque sea un área poco explorada, poco querida, poco reconocida, vas a estar feliz y vas a hacer lo que te gusta. No, excelente. Y ya vieron, para los que están, los estudiantes que nos están viendo, vean a 4 mujeres que son íconos en sus campos. Entonces, sigámosla. Clara, me están haciendo una pregunta y esta te la dirijo a ti. Hoy por hoy, cada día los alimentos más regulados, normalmente en todos los países por la importancia social que tienen, son para niños, para adultos mayores y en especial para los diabéticos. Los alimentos para los diabéticos, o sea, cada vez se está incrementando desafortunadamente más el número en todos los países. En ese sentido, eh, ¿qué tan creíbles o qué tan razonables son el viajar al mundo y consumir estos alimentos? ¿Nos da algún tipo de certeza en que están bien elaborados en todos los países? Tenemos que hacer una investigación antes de ir a los países árabes, a Sudamérica, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros saber qué es lo que vamos a consumir sin que haya algún tipo de efecto? Bueno, para el tema de alimentos para diabéticos es muy importante considerar, lo más importante es el contenido de azúcar. Entonces, el azúcar, siendo en cualquier parte del mundo, es lo mismo. Y lo que tenemos que saber y entender es leer una declaración nutrimental. Ahí es donde nos dice cuánta azúcar trae el alimento. Y el contenido de azúcar, pues, está mundialmente, es mandatorio que la etiqueta lo traiga. Entonces, si yo soy diabético, debo de aprender a leer el etiquetado nutrimental, pero también los ingredientes, porque aquí entra un término que no es tan conocido. Nosotros como laboratorio hacemos estas pruebas que se llama índice glucémico. Entonces, el índice glucémico es el impacto que te va a dar cuando tú comes un alimento, qué tan rápido te sube el azúcar en la sangre. Y esta es una prueba muy bonita porque vemos, a veces no trae azúcar, pero hay unas sopas que no puedo decir marca, pero te la comes y te eleva la glucosa en un ratitito y es una sopa que en teoría pues no es azúcar.
Y, por ejemplo, el jarabe de agave, que aquí en Jalisco pues es muy famoso, está hecho de fructosa, y la fructosa no te da ese pico de índice glucémico en el azúcar. Entonces, pero tiene que ser de agave tequilana Weber, porque hay otros agaves que sí traen glucosa. Es un poquito complejo, hay que entenderle que los diabéticos realmente sí sí tienen que leer, sí tienen que entender su enfermedad y cuidarse de esos alimentos, de esos ingredientes que, aunque lo principal es el azúcar, pero por ejemplo hay panes que traen glucosa, y entonces la glucosa pues es lo que más aumenta el índice glucémico, la que más nos va a impactar siendo diabético, es lo que debemos de evitar. Entonces, pues esto es muy importante. Y de las frutas, pues también sabemos cuáles son los frutos. Por ejemplo, un plátano verde es mucho más saludable que un plátano maduro. Y eso, pues estando en cualquier parte del mundo, lo tenemos que saber, porque la composición pues es la misma. Entonces, no sé, el tema de un alimento ya preparado, ya empacado, pues es más que leer la etiqueta de la declaración nutrimental y de los ingredientes que lo componen. Muchísimas gracias, Clara. Y Nidia, me está haciendo una pregunta una, una persona joven. Me dice, oye, normalmente las bebidas todas tienen sus etiquetas. Ya sabemos lo que tienen las etiquetas. El problema es que cuando llegas a un lugar, a un antro, como dicen aquí, te encuentras luego bebidas, combinaciones extrañas que pueden llegar a tener efectos verdaderamente nocivos para la salud. En ese sentido, ¿hay algún catálogo de combinaciones de bebidas preparadas que nosotros podamos ver cuáles son los efectos? Porque dice aquí, en el caso, por ejemplo, del perla negra, nos enteramos ya de los efectos cuando ya se había popularizado la bebida. Entonces, pues ya obviamente muchos ya habían sido afectados por eso. Pero ¿hay algún catálogo de bebidas en cuanto a instrucciones que podamos seguir? Mira, le hiciste la pregunta, yo creo que la menos indicada de este panel, porque yo de limonada y limonada mineral no paso. Este, pero aquí un poquito, el tema es de que muchas veces las regulaciones, y más en este tipo de establecimientos o de este tipo de productos, pues van a combinaciones de muchas veces chefs o baristas que empiezan a hacer combinaciones entre productos que muchas veces están al alcance de que nosotros como químicos podamos hacer como un catálogo, ir a esa velocidad, ¿no? Y como dices, se empiezan a popularizar. Yo tenía una compañera que decía que, bueno, no voy a decir muchos datos porque lo van a saber quién es, pero tenía una compañera por ahí en alguna parte de mi vida que decía que en su escuela le ponían ácido sulfúrico a las bebidas alcohólicas, a estas aguas locas, y le ponían ácido sulfúrico. Entonces, para acidificarla. Entonces, realmente, bueno, pues aquí es tratar de buscar lugares en donde pues tratemos de que haya también alguna regulación, estén certificados, que no se vean pues ahí muy, eh, pues de alguna manera pues más establecidos, pero definitivamente pues eh, va un poquito más allá, porque te digo, las combinaciones o las mezclas que se puedan hacer, no hay una manera de controlarlas, y pues la empieza a probar uno y otro, y se empieza, como dices, a hacer famosas, y para cuando ya llega a las instituciones o quien las regula o alguien que pueda ver qué es lo que contiene o los efectos que tiene, pues ya definitivamente es cuando ya hay personas con alguna intoxicación o ya hay algún problema grave. Perfecto. Pues miren, la verdad es que cuando se platica entre amigos, como fue el caso hoy, así se va el tiempo. Verdaderamente increíble. Le agradezco mucho a la gente su participación, porque de lo que teníamos preparado nosotros a las preguntas que hicieron ustedes, créanme que hubo gran participación, y se debe a 4 mujeres generosas que nos han venido a sorprender con su conocimiento. Muchísimas gracias, y pues lo único que les puedo decir es, realmente me gustó el programa, creo que nos está creando bastante conciencia. Felicidades a Música, felicidades a Emma.
y felicidades a ustedes por permitirnos conocer un poquito más. Finalmente voy a hacer una pregunta para las 4 de manera un tanto más rápida. Gaby, y es la misma pregunta, de una vez ya vayan. Bueno, a Gaby ya la tuve en jaque todo el tiempo porque ha sido todo el tiempo la primera. Me voy contigo, Clara, te voy a poner en jaque. En tus propias palabras, Clara, ¿quién eres? Bueno, yo soy una mujer, mamá de 2 hijos, felizmente realizada en mi profesión, amo mi carrera, disfruto lo que hago. El mundo lo necesita porque realmente lo que hago es cuidar la salud de la gente a través de analizar los alimentos y promover que se hagan alimentos sanos, nutritivos, inocuos, de calidad. Entonces, pues eso me llena de satisfacción, de realización. Aparte, apoyamos a muchas mujeres que están emprendiendo aquí sus negocios y profesionalmente, pues me siento muy realizada también. Excelente, Clara. Vamos contigo, ahora contigo, Mónica, para que vean que sí hubo una revolución aquí en cuanto al orden. En tus propias palabras, ¿quién eres, Mónica? Bueno, soy Mónica, soy mujer, soy una persona apasionada, enamorada de la regulación, abogada de closet a veces, loca, emprendedora, enamorada de la vida, mamá de 2, médico veterinario, amiga, hermana, hija, una persona muy feliz. Gracias, gracias, Mónica. Ahora sí nos vamos contigo, Gaby. En tus propias palabras, ¿quién eres? No se escucha, Gaby. Creo que apagaste el micrófono. Perdón, gracias. En primer lugar, soy Gabriela Jiménez, a sus órdenes, médico veterinario, mamá, hija, hermana, amiga, muy comprometida con las actividades de la normalización, que es una segunda carrera, ojo, ¿sí? Además de MBZ, somos todas normalizadoras. Promovemos de manera muy fuerte esta actividad, invitando siempre a los jóvenes a que se comprometan en esta actividad que bien lo comentó, me parece que Clara o alguna, la normalización no es tan linda de repente, pero cuando es muy apasionante la cosa, porque la normalización o te encanta o te sales, y cuando te encanta, te vuelves normalizador como segunda carrera y además con un compromiso muy grande con la Agenda 2030, de que no solo es una actividad que tenemos que ir impulsando con temas técnicos, sino también ir sumando a la mujer para que llegue a escalones más grandes, es decir, generalmente encontramos dentro de nuestras compañeras en el área de trabajo que son técnicos muy experimentados, pero que no han podido alcanzar ese reconocimiento que es necesario para que mujeres líderes lleguen también a estos espacios de normalización y de acreditación. Y entonces es un orgullo tener a Mónica, tener a Clara, tener a Nidia ya ocupando estos espacios. Estamos haciendo nuestra tarea con la Agenda 2030 y sabemos que es un largo trayecto el de la mujer hacia la modernidad, pero nos vamos a morir en el intento. Gracias. Excelente. Finalmente nos queda tu último minuto, Nidia, del programa, no te vayas a espantar. ¿Qué nos puedes decir en tus propias palabras quién eres? Bueno, pues yo soy Nidia, crecí en un pueblo, siempre soñando y imaginando conciencia. Estudié química, después estudié microbiología de alimentos. Yo siempre tengo un sueño y ese sueño es de llegar al cielo y cuando llegue al cielo decir todas las cosas buenas que pude hacer hecho en este planeta, y entonces todos los días me levanto con esa misión de buscar hacer el bien en todo lo que puedo, hacer las cosas con muchísima pasión. Y pues en esa búsqueda de hacer las cosas bien, pues encontré que por mi profesión puedo hacer muchas cosas, y eso es cuidar la salud de las personas, y eso es, como lo decían mis compañeras, pues ayudar a más mujeres a que lleguen a este camino.
Yo me vine lo cuento muy rápido, pues me vine de un pueblito acá a Monterrey y fue muy difícil, entonces no quiero que ese camino sea mucho más fácil para muchas. Entonces, pues bueno, pues en eso estamos trabajando. Y bueno, tengo dos hijos adoptivos y 4 perrijos. Excelente, pues muchas gracias a ustedes que nos han seguido. El público dice que este cuarteto de música es casi igual que el de los Beatles, o sea que ya imagínense. Y así le ponen Beatles, no Beatles, pero muchas gracias para ustedes y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.